Dios le bendiga, amados hermanos, y las visitas que están en esta mañana, amén. Damos gracias a nuestro Dios por su presencia en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos están seguros que la presencia de Dios está con ustedes? Amén. Él está en ti o tú estás en Cristo, ¿no? De acuerdo a cómo haya sido creciendo en la gracia. Vamos ahí en Mateo 28, al versículo 16. Padre, te damos gracias por la bendición de poder leer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú nos hables por medio de ella, Señor. Dios poderoso, Dios santo, tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Háblanos, Señor, háblanos por medio de tu santa y bendita Escritura. Dice así la palabra de Dios, 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen asiento, hermano. Todo el Evangelio de Mateo si no es de la perspectiva que se está demostrando que Jesús es el Rey a los judíos y también a nosotros, pero también es un Evangelio que nos enseña a ser discípulos. Primero, ser discípulos para hacer discípulos y hacer discípulos, porque ese es el mandato del Señor, ¿no? En Mateo 4:17, el Señor les dice a los que lo está llamando por primera vez: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y os haré pescadores de hombres. Y aquí en la Gran Comisión dice: vayan y hagan discípulos. Es decir, es algo permanente, es algo continuo, que la iglesia, es la labor que Dios le ha encargado a la iglesia, que le ha encargado a cada hombre o mujer que ha sido convertido y transformado por Dios, que Dios ha salvado, y realmente esa persona no solo ha recibido a Cristo, sino que realmente Jesús es su Señor, es la razón de su vida, ¿no? Es la razón por la cual ellos existen. Hay algo que vamos a notar aquí, por ejemplo, eso del versículo 17, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Eso solamente lo dice una sola vez. No hay en ninguna parte después, ni en ningún de los evangelios, que lo haya dicho antes. Lo dice después de haber resucitado, ¿no? Y lo que Él está haciendo ahí es algo muy, muy importante. Ya lo dijimos en parte la semana pasada, pero Jesús realmente lo que está diciendo, que Él es el soberano, ¿no? Pero que eso ahora Él lo ha conseguido, no como Dios, porque como Dios Él en ningún momento dejó de ser Dios, sino en su naturaleza humana, en la semejanza a hombre, en el Hijo de David, en el Hijo del Hombre. Él ahora tiene también la misma potestad de su divinidad, de lo que Él es Dios. Dios es un ser, Dios es un ser, Dios es un ser, no es una persona. Eso que quede claro. Dios es un ser, no es una persona, y que se manifiesta en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque algunos pueden creer que Dios es una persona. No, Dios es un ser y Dios es espíritu. Porque eso también es bueno afirmar, ¿no? Porque algunos tienen esa idea de que Dios es una persona. No, Dios es un ser infinito, un Dios inmutable, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios eterno, un Dios inconmensurable, es decir, inmenso, infinito, eterno, y cuanto más de los atributos que algunos ya conocen. Pero es un ser, pero Él se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu. Entonces, eso es importante. Ahora, en la naturaleza
del Hijo, el Hijo determinó por sí mismo voluntariamente descender a la tierra en la semejanza de hombre. Y durante todo este tiempo, no de que Él nace, desde que es engendrado, perdón, hasta el momento en que Él vuelve a la diestra del Padre, no vuelve en la misma condición como salió. ¿Por qué? Porque Él, al encarnarse y ser semejante a los hombres, adquiere la naturaleza humana, ¿no? Y en esa naturaleza humana es que Él hace todas las cosas que usted ve. Ninguna de las cosas que Jesús hace en la tierra lo hace como Dios, lo hace supeditado a su naturaleza humana, pero lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios. Una de las cosas que, por ejemplo, David decía, veía yo al Señor, ¿no? Veía yo al Señor, le decía, siéntate a mí, ¿no? Que se sentara a su diestra hasta que Él poniera debajo de sus pies a sus enemigos. Veía yo al Señor, dice, ¿no? Por ejemplo, ahí habla de la comunión permanente que tuvo Jesús. Una de las grandes batallas, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como cristianos es nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión debe ser permanente, pero son muy pocos los que realmente llegan a ese nivel, o casi no ha llegado, algunos, no creo que, son muy pocos los que han llegado a tener una comunión permanente, ¿no? Por ejemplo, David Brainerd fue un joven muy apasionado, un joven que amó mucho al Señor, y él tenía una pasión por Dios, y él estudió en una universidad para ser pastor, pero tuvo problemas porque la universidad se estaba volviendo un poco liberal y él cuestionó algunas cosas y por esa razón lo expulsaron de la universidad, una universidad en Estados Unidos, ¿no? Pero él, ¿qué hizo? Él no se quedó ahí y se fue a predicar el evangelio a los indios, es decir, a los verdaderos, los que originaron Estados Unidos, ¿no? Los mismos, a los indios. Y esa fue su pasión. Su pasión fue predicarles a ellos. Y él se pasaba mucho tiempo orando, ayunando, ¿no? Mucho tiempo. Y él escribe el diario de David Brainerd, que está en inglés y hay una parte que está traducido al español. Y algunos dicen que cualquiera que quiere ser un misionero verdadero, ¿no? Un misionero que tenga pasión por Cristo, tiene que leer el diario de David Brainerd. Pero David Brainerd tenía un problema, él era depresivo. Había momentos en que se deprimía y se caía, pero él mismo seguía hacia adelante. No se rendía. Y él predicó el evangelio a los indios. Él tuvo que aprender el idioma de los indios. Los indios mismos narran después de que él muere, porque era tanta su pasión por el Señor, él sabía que tenía que orar, ayunar y clamar a Dios, y al final le da tuberculosis, ¿no? Y ya cuando le da tuberculosis, él va a la casa de Jonathan Edwards, que es uno de los hombres que más ha hecho por Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos es una nación poderosa, es porque esa gente como Jonathan Edwards, David Brainerd y otros más formaron una nación de auténticos cristianos, discípulos verdaderos, discípulos con un compromiso que no le temían a la muerte, a nada de esas cosas, ¿no? Y en la casa de Jonathan Edwards, él muere porque él tenía prácticamente un noviazgo con la hija de Jonathan Edwards. Aquellos que saben quién es Jonathan Edwards, pues hasta el día de hoy recién en español se están traduciendo sus libros, ¿no? Y cada vez que tú lo lees, él lee, por ejemplo, uno de los libros que él tiene es cómo identificar el verdadero avivamiento. Él habla mucho de que mucho se mueven las emociones, ¿no? Y para que vean cómo David Brainerd pudo influenciar en Jonathan Edwards, fue que cuando muere también Jonathan Edwards, un discípulo de Jesús, él era rector, creo, si no me equivoco, de la Universidad de Oxford, y estaban buscando candidatos para aplicarse la vacuna. En ese tiempo no era como ahora, pero no, la ciencia ha avanzado tanto, y ahí era pues a lo que saliera, ¿no? Y nadie quería, y él se puso como voluntario para que lo vacunaran, y por causa de eso se muere a la edad de 55 años, y David Brainerd muere a los 30 años. Pero tú mira la vida de esos hombres, esos discípulos de Jesús, y su vida te va a marcar. Tu vida realmente, si tú estás buscando hacer la voluntad de Dios, no solamente hay que leer la Biblia, sino hay momentos en que tenemos que leer algunas biografías también
de hombres que Dios ha usado. Hombres que cuando tú lo miras, hermano, dices, no puede ser. Si no me equivoco, Hudson Taylor, por ejemplo. Hudson Taylor, cuando sale de Inglaterra a predicar el Evangelio, él lleva como equipaje un ataúd. Ese era su equipaje. Porque él sabía que no iba a volver. Él sabía que iba a morir en el campo misionero. Miren la posición de esos hombres, de esa entrega, de esa pasión que ellos tenían. Una vez, acá en el Perú vino un misionero de Inglaterra, hace muchos años, a principios o fines del siglo XVIII o XIX, a comienzos del XIX, del XX, y a fines del XIX, y él vino a predicar y lo mandaron a predicar a Cerro de Pasco. Pero miren cómo era la posición de los misioneros que salían en ese tiempo. Ellos se sacaban toda la dentadura. Ninguna dentadura se quedaban. Porque ellos decían que a esos países que iban no había dentistas o no había quien los curara y ellos se podían morir sencillamente por una infección de los dientes. Y sacaban todos los dientes. Y así venían a predicar el Evangelio. Pero este joven tuvo una particularidad, que no llegó a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando llega a Cerro de Pasco le da su oroche y se muere, ¿no? Y se muere, así, venían, esa era la pasión, hermano, esa era la entrega, la vehemencia por predicar el Evangelio. El día de hoy tenemos un Evangelio, nosotros, me incluyo yo, tan light, tan barato, que por ejemplo, ya tenemos que controlar la hora del culto, ¿no? Hay que predicar 45 minutos, 30, no más de una hora. ¿Por qué? Porque no tenemos ese fuego, esa pasión que Dios derrama sobre aquellos que son discípulos del Señor. Y esa pasión hay que cultivarla. Por eso dice, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién está diciendo eso? Hace un momento Junior leía la resurrección. Sin la resurrección de Jesús no hay todo lo que estamos hablando. Porque ahí comienza la gran victoria. La gran victoria de Cristo comienza cuando Él resucita, cuando el Padre envía al Espíritu de Dios y lo levanta de los muertos. Con el poder del Espíritu Santo lo levanta de los muertos a Cristo Jesús. Y esa es una de las doctrinas que tenemos que tener clara, la resurrección de Cristo Jesús. En segundo lugar, es la ascensión de Cristo, cuando Cristo es llevado a la diestra del Padre. Y la tercera doctrina, que también tenemos que saber, cuando es colocado a la diestra del Padre. Pero cuando aquí el Señor está diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra, Él todavía no está a la diestra del Padre, pero está hablando como si estuviera ya consumado todo, ¿entiende? Él está hablando como si todo ya Él estuviera a la diestra del Padre, no totalmente. Entonces, Él ha sido glorificado en la resurrección de Jesús. Él está hablándole a sus discípulos, por eso le insistió tanto, vayan a Galilea, al monte donde siempre me he encontrado con ustedes. Y ahí está hablando esto, y está diciendo, toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo se me ha sido entregado. ¿A quién? Ahora al Cristo, que ya en su humanidad, su cuerpo ha sido glorificado, ¿no? Como decía, la hipostasis es el que se une la naturaleza carnal con la naturaleza divina de Dios, de la segunda persona. Eso sucede en el día de cuando se engendra Jesús en el vientre de María, y eso no se separa en ningún momento, ¿me entiende? En ningún momento se separa. En ningún momento, porque ella está unido. Cuando el Padre dice abandona al Hijo porque está llevando sus pecados, los pecados de todos nosotros, esa hipostasis sigue, ¿me entiende? Porque Jesús no podía desprenderse del Hijo. Pero quien está sufriendo la muerte es la naturaleza humana. Por eso que
aunque esta hipostasis, esta unión va a afectar al Hijo, al Padre y al Espíritu, porque Él está experimentando la muerte. ¿Me entiende? Ha experimentado todo. Todo. Él ha hecho todo lo que el Padre le había dicho. En Juan 17:1, ¿no? En Juan 17:1 va a decir Jesús, esta es la oración más poderosa que hay en la Biblia, hermano. Esta es la oración, Jesús ora aquí. Esta es la oración más poderosa que hay en la Biblia, Juan 17. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. ¿No? Voy a leer el 3 y hasta el 5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Cristo. Y al conocer a Cristo, conoces a Dios. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, esto es importante. Él está pidiendo al Padre que ahora el Padre lo glorifique con esa gloria que Él tuvo antes que existiera nada. Por eso dije, la hipostasis, ¿no es cierto? Jesús ya ha resucitado, Él ya no va a morir nunca más. Jesús, el Hijo del Hombre, y ahora Él va a ser, es exaltado, ¿no es cierto?, por el Padre. La glorificación es la glorificación de la naturaleza humana y divina y a la misma divina, porque va a llegar en otra condición, es que Él va a ser levantado en la otra condición, va a llegar ahí y después va a ser colocado a la diestra. Es decir, en ningún momento Él se desprende y ahí ahora Él está siendo glorificado. Le está diciendo, Padre, glorifícame. He acabado la obra que tú me diste que hiciera. Es decir, está pidiéndole a Dios. Y cuando Él dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, está diciendo que Él ya ha sido glorificado. ¿Me entiende? Porque cuando Cristo resucita, ahí es la glorificación. Cuando Jesús resucita, es la glorificación ¿de quién? De la hipostasis, ¿no es cierto? De eso de que nunca Él se va a desprender. Por eso que Él puede decir en Mateo 18, del 18 al 20, es como un sándwich, ¿no? Porque el 18 dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y en la parte final del versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, toda potestad. Yo tengo el dominio, yo soy el soberano, y Él, en ese dominio y en esa soberanía y en esa voluntad propia, Él va a ordenar a sus discípulos y le dice, id. Id es una palabra, es un mandato, es una orden. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién es esa orden? Para el discípulo. Para el discípulo que ha sido convertido y transformado por Dios. El discípulo que ahorita voy a explicar. Y haced discípulos, dice. Y haced. ¿Qué dijo? Mateo 4:7. Venid pos de mí, y os haré ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Ahora ya ustedes son pescadores de hombres, son discípulos. Ahora ustedes pueden hacer y tienen que hacer discípulos. Yo me he encargado de formarlos a ustedes. Yo me he encargado de formarlos y ahora, dentro de poco, van a ser transformados.
Porque cuando desciende el Espíritu Santo y lo bautiza con el Espíritu Santo, ellos van a recibir el poder de Dios. Eso que cambia, eso que transforma nuestra vida, eso que nos hace ser real y verdaderos discípulos del Señor, que tenemos pasión por Dios, que tenemos amor, que tenemos entrega, que tenemos sacrificio, como le digo la historia de David Brainerd con sus depresiones, y que nadie puede decir algo contra David Brainerd porque su vida ese joven lo entregó. Dicen la historia que después de que cuando él estuvo vivo, ningún indio se convirtió, ningún indio. Pero él murió y todos se convirtieron, hermano. Y ellos testificaban y ellos mismos decían que ellos lo querían matar. Y cuando iban a su tienda, porque hablo de tienda de los indios, ¿no es cierto? Él vivía ahí, se había hecho una tienda igual como los indios. Estaba rodeado de un ejército, dice. Ellos nos explicaban qué había alrededor de eso y que lo impedía. Ellos veían un ejército de ángeles que rodeaba la tienda ¿de quién? De David Brainerd. ¿Y qué dice aquí? Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso digo que es un sándwich. Es decir, yo les doy, yo les estoy mandando, yo les estoy ordenando que ustedes hagan discípulos, que los bauticen y les enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Yo les garantizo que yo voy a estar con ustedes. Yo no les doy algo y los voy a desamparar. No, yo voy a estar contigo. Eso es algo que tenemos que entender, porque dice, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. En el cielo, ¿quién está? En los cielos. Y algo antes de terminar y ir hacia la aplicación, cuando Jesús asciende, Espíritu Santo, mire, la creación existe. Antes que existiera la creación, solamente existía Dios y nada más que Dios. Esto es importante, hermano. Dios nada más existía y lo que existía era nada. Pero Dios en eso existía. Y cuando Dios crea todo lo que hay, todo lo que hasta el día de hoy no vemos, por ejemplo, esta semana ha salido una noticia de que una estrella se absorbe a un planeta, ¿no? Hay los agujeros negros, ¿no? Que no hay uno, hay varios. Y todo eso la ciencia lo va viendo. Y todo eso es creación, ¿me entiende? De Dios. El hombre todavía no llega a los límites, y no llegará, creo, de identificar hasta dónde son los límites de toda la creación de Dios. Todo lo que existe, hermano. El primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, todos los planetas, todas las estrellas, todas las constelaciones, todo, la bacteria, los virus, los microorganismos, los protones, los átomos, las moléculas, todo ha sido creado por Dios y todo es sostenido por Dios y Dios tiene control absoluto, total de toda su creación. Totalmente, aún de la partícula, de ese virus que nos ha hecho tanto daño, Dios tiene control sobre ese virus. Dios tiene control de los virus que tienen los murciélagos, de cualquier cosa, hermano. Dios es soberano. ¿Me entiende? Dios es soberano, tiene todo el control y Él sostiene su creación. Y cuando Cristo resucita, glorificado, y es levantado y es ascendido, Él traspasa los cielos, hermano. Es decir, traspasa toda la creación. Y él está sobre la creación, está el Padre. ¿Me entiende? Si dijéramos, esta es la creación, y fuera de la creación hay nada, ahí en esa nada está Dios. Ahí está sentado el Padre, el Hijo y todos los que están ahí delante de su presencia. Ahí están todos los ángeles. Ahí están todos los que han muerto en Cristo Jesús y están alabando al Señor. ¿Entienden? Ahí están los arcángeles, los serafines, los querubines, todo eso, hermano. Todos están ahí, delante, ahí. Y en la tierra
¿Quiénes están? Los salvos, tú y yo, aquellos que están en el reino de Dios. Y también la gente que no se arrepiente de sus pecados. Y debajo de la tierra, ¿quién está? Todos los que han muerto sin Cristo. Y todos los ángeles que están encarcelados para el día del juicio. ¿Me están entendiendo? Dios tiene total, Él es. Cuando Jesús asciende, Él vuelve a tener tan igual soberanía como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Y bajo ese poder está diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, le está diciendo, como consecuencia de ello, id. Es un verbo, se llama imperativo. No es yendo, como algunos lo traducen. Es decir, que como yendo, ¿no? Te vas de paseo y aprovecha para predicar. Te vas para allá y haz algo. No, yendo está mal. Cuando tú veas esa traducción es incorrecta. Es una falta de una falsa interpretación. Porque la orden es, Él está diciendo, ahora yo tengo todo. Ahora ustedes me pertenecen. Ustedes han estado conmigo. No, ahora ustedes me pertenecen, son míos. Yo soy su Señor. ¿Me entiende? Cuando dice, Él sobre todo está diciendo, yo soy el Señor. ¿Ustedes creen que yo soy el Señor? ¿Ustedes creen que Jesús es su Señor? ¿Creen que de verdad es su Señor? ¿Hacen todo lo que Él les dice que hagan? ¿Le obedecen realmente? ¿No? Una prueba fácil nada más. Yo sé que todos trabajan, ¿no? Ahora poner la escuela bíblica a las 8:45. Podemos decirle muchas cosas al Señor, hermano. Nosotros somos campeones, ¿no? Por eso el día jueves hablábamos de que nosotros somos mayordomos de las palabras que hablamos. ¿Qué somos? Mayordomos de las palabras que hablamos. Que el que dé, cuando tú dices yo soy mayordomo de las palabras que hablo, ¿qué significa eso? Que las palabras que tú hablas si tú quieres que las palabras que tú hablas, tú y yo hablamos, sean correctas, yo tengo que aceptar el señorío, la soberanía de Dios. Que cualquier cosa que yo diga tiene que ser conforme a lo que Dios me ha enseñado en su palabra y en las experiencias diarias que yo tengo con Él. Yo no puedo hablar fácilmente, pero lo hacemos, pues, hermano. No, cuando yo digo, no, Jesús es mi Señor, yo te digo, hermano, ¿y por qué no vienes a la escuela bíblica a las 8:45? ¿No ves que pastor, que por aquí, que por allá, que el gato tenía que darle de comer, ahora tengo que ir al mercado porque ahora hay que darle al gato comida especial, antes no? O al perro también, y que tengo que sacar a pasear la mascota y cuantas cosas más, estoy parafraseando, ¿no? Siempre hay una justificación, pero al final eso de que tú dijiste que Jesús es tu Señor, no es tu Señor. Y si no es tu Señor, tu discipulado está en interrogantes, ¿me entiendes? Porque el discípulo no solamente es el que cree y se deja enseñar. Discípulo es aquel que obedece, aquel que reconoce en todo momento el señorío de Jesús. Cuando Jesús dice, hay una orden, los mismos vayan también, oíd, hagan discípulos lo primero. ¿Qué significa hagan discípulos? Evangelicen, prediquen a tiempo y fuera de tiempo, enseñen, testifiquen. También ustedes sean testimonio vivientes, de lo que es ser un testigo de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que ser un testigo de Jesús. Porque muchas veces podemos predicar, enseñar, pero la primera misión que tenemos que hacer está en nuestro hogar. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra familia? A veces podemos ser buenos,
buenos evangelistas, buenos discipuladores, según nosotros, pero en nuestra familia están más perdidos que la gente que evangelizas o la gente que tú quieres discipular. Y si tú no tienes esa autoridad de parte de Dios, de poder dar testimonio a tu familia de que tú eres un hijo de Dios, hay que poner, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo influencia? ¿Por qué Dios a través de mí no influencia en mi familia? ¿Por qué? Esas son preguntas que hay que hacerse, amado hermano. Yo sé que en una casa Jesús dijo, dos estarán, la familia será dividida, pero tú solo contra toda tu familia. ¿No influencias en ninguno de tus hijos, de tu esposa, en ninguno de ellos? Porque alguno puede decir, pero Jesús dijo, Señor, que en la casa él ha venido a traer disensión, porque algunos le iban a seguir y otros iban a poner de espaldas a él. Es verdad. Pero, ¿eres tú nada más? Porque ahí está, ¿no? En estos días estaba escuchando a Paulo Washer, y él dice de verdad algo bien simple, ¿no? Las misiones es hacer lo que dice la Gran Comisión. Las misiones las hacemos todos. Si tú y yo somos convertidos a Cristo, no tenemos que salir, hermano, a la China, a Rusia, a la selva, no. Las misiones comienzan en la casa. ¿Somos discípulos verdaderos del Señor? ¿Le creemos al Señor? ¿Somos enseñables? ¿Estamos siempre dispuestos a que nos enseñen la palabra de Dios? O cuestionamos la palabra de Dios, o decimos esto sí y esto no. Ya ahí, por ejemplo, yo ya no soy mayordomo de las palabras, sino que yo me he tomado esa libertad de decidir y hablar como yo quiero, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? En el día del juicio vamos a dar cuenta por todas las palabras que hemos hablado, por todas las cosas, aunque, así como le digo que Dios puede tener el control dentro de nuestro ser, hermano, hay tantas cosas. Es increíble lo que pasa en nuestro ser. Y pueden haber, por ejemplo, el Escherichia coli, ¿no? Que es una bacteria, creo que si no me equivoco. Todos lo tenemos. Hay cosas que tenemos en nuestro cuerpo y Dios es tan perfecto que guarda un equilibrio, hermano, que no se puede saltar ese equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, es que ahí producen las enfermedades. Hay ciertas enfermedades que nuestro cuerpo se rompen porque hay un desequilibrio, algo pasa y viene la infección. Por eso que cuando antiguamente las madres daban a luz, antiguamente las madres daban a luz y no eran asépticas, no porque no querían, porque todavía no había el desarrollo de la ciencia en la ginecología y en todas estas cosas más. Cuando la madre estaba infectada con Escherichia coli, ¿qué pasaba con el niño? A la hora de salir el niño o la niña, le entraba a los ojos y quedaba ciego. Muchos de los ciegos que había fue por ese tipo de cosas. O alguna madre tenía una enfermedad de transmisión sexual. Igual. ¿Por qué digo estas cosas, no? Porque ese Dios que tiene control de todo, ¿cuánto más Él quiere que tú y yo te sometas a Él? Que tú y yo nos sometamos a Él. Que tú y yo estemos dispuestos a ser discípulos del Señor. Porque ¿cómo yo voy a ir a evangelizar? ¿Cómo voy a ir a proclamar el Evangelio si lo hago en un principio de desobediencia, de desorden? Lo hago porque quiero y como quiero y cuando se me da la gana. No, hermano, aquí Jesús está diciendo, yo soy el Rey. Yo soy el Rey de tu vida, yo soy el Señor de tu vida. ¿Lo crees? Así lo crees, id y haced discípulos. Comienza evangelizando, comienza presentando el Evangelio, tal como está aquí, tal como está. El día de hoy, hermano, van a haber más cosas todavía para ayudar a evangelizar. Pero ¿sabe qué cosa, hermano? Con las cosas que tú hagas no va a pasar nada. Los niños lo van a ver, las personas lo van a ver, pero si tú y yo
No estamos bajo la soberanía del Señor Jesucristo, bajo su poder, bajo la unción del Espíritu, bajo ese poder. Es poco lo que se va a hacer, hermano. Así como tú le llevas información, porque tú le vas a llevar información a esas personas, mas no la palabra de Dios. El mundo está permanentemente informando. Permanentemente informando. Ya la inteligencia artificial, ya la gente ya no está usando ahora Google, ahora usa la inteligencia artificial para buscar lo que quiera. ¿Me entiendes? Entonces tú le vas a decir, ¿cómo es hacer un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Y te va a decir, y te va a describir la característica de un discípulo según la inteligencia artificial. Y si las personas que lo han creado, el programa no es muy bueno, te va hasta a distorsionar el pensamiento. O tú dices, a ver, ¿cómo hago esta clase de escuela bíblica que voy a trabajar este tema? Al toque te lo saca, ¿no? Y te lo baja, allá ya tienes, no te preparaste para la clase, lo lees y después lo informas. ¿Qué va a hacer eso? Nada, nada, hermano. Ahora, con mayor razón, necesitamos saber que Jesucristo es el Señor, que Él es nuestro Señor. Todo lo que Él hizo, todo, y a partir del capítulo 26, 27, 28, usted ve la pasión de Jesús. Todo lo que Él sufre, todo lo que Él hace para llegar a la cruz y morir por nosotros. Y Dios lo levanta, lo glorifica en la resurrección, lo levanta con poder. Mire, lo grandioso y glorioso de Jesús es algo que a veces, en este tiempo, como estoy tratando de estudiar más este tema, a mí lo que me fascina aquí es que Jesús ya tenía todo poder, hermano. Todo poder, ¿me entiende? Cuando le está diciendo a ellos en ese monte, Jesús podía hacer como Dios cualquier cosa en ese momento. Pero Él aún se humilla, aún después de resucitado, después de glorificado, Él se humilla, Él se limita, Él no actúa como totalmente, pero cuando ya va a la diestra del Padre y toma esa sección y se coloca a la diestra, dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Toda oración que tú les hagas al Padre en mi nombre, el Padre se le dará, porque yo tengo un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre, y es el único nombre, ese nombre es el nombre de Jesús. Es el nombre de Cristo Jesús, es el nombre de Jesucristo, es el nombre de tu Señor, ¿me entiendes? Ese nombre es sobre todo nombre. Por eso el día martes enseñábamos de que nosotros podemos reprender en el nombre de Jesús a los demonios. Podemos, si tenemos esa autoridad, si tú y yo estamos en orden con Dios, podemos reprenderlos. Por eso dice, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos. ¿Cómo se comienza a ser discípulos? ¿Cómo Jesús lo hizo? ¿Qué hizo Jesús? Primero comenzó a tener relaciones con ellos. Si usted va a Juan capítulo 1, ahí va a encontrar a Jesús iniciando su ministerio. En Juan capítulo 1 se ve el inicio del ministerio, cómo Él tiene contacto con las personas, que después va a llamar y después comienza. Ya en Mateo encontramos que Él ya llama a esa persona que había tenido una relación con ellos antes de llamarlo. No es que Jesús pasa y lo vea, no, ya él con ellos había estado, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Me entiende? Por eso Juan el Bautista le presenta aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero hay que tener relaciones con la gente, ¿no? Acercarse a la gente. Y después llegar, ahí estás comenzando ya a evangelizar. A veces no necesitas presentar el evangelio primero. Es hacer contacto, hablar con las personas, saber quién es, saber que es una persona, que tiene un nombre, que tiene familia, ¿no? Que tiene situaciones como tú y yo lo tenemos. Las personas tienen situaciones. Ya después, en el momento oportuno, tú agarras y le comienzas a presentar el evangelio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se arrepienten y tienen fe, reciben a Jesús, sí, pero lo más importante es que reconocen a Jesús como el Señor, porque para ser discípulo hay que reconocer a Jesús como Señor, porque las personas que reciben a Jesús o tienen un contacto con Jesús no es que son discípulos. Tú puedes estar comenzando a hablar con ellos y seguir con ellos. ¿Cuándo se convierten realmente? Cuando no solamente creen, sino que deciden hacer de Jesús, ¿qué cosa?
su Señor. Su Señor. Por eso que cuando ya Cristo está a la diestra del Padre, ya tú no lo llamas ahora Jesús. Tú realmente, si tú eres un discípulo, tú ya no lo llamas Jesús. Tú lo puedes llamar Señor. Otros le dicen Jesucristo. Otros le dicen Cristo Jesús. Otros le pueden decir Cristo. Y todos esos nombres ya significa que Él tiene control sobre ti, que tú le has entregado tu vida, que tú te has negado a ti mismo, que has tomado tu cruz y has seguido a Él, ¿me entiendes? Y lo sigues a Él. Por eso Jesús dijo, venid en pos de mí, vengan detrás de mí, mírenme, síganme en donde yo vaya. El joven rico un día viene y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y el joven rico era un hombre intachable, tenía una moral intachable, era religioso, hacía algunas cosas de bendición. Y Jesús le dice, mira, todo lo que tú tienes, anda y véndelo. Véndelo todo. Todo lo que tú tienes, véndelo. Y después que tú lo vendas, el dinero que tengas, tú repártelos a lo que tiene necesidad. Y después ven y sígueme. ¿Cuál fue lo más duro para el joven rico? ¿Vender las propiedades? ¿Dárselas a los pobres? ¿O aceptar que tenía que venir detrás de Jesús? ¿Cuál es la parte más difícil de una persona? ¿Por qué muchos cristianos se quedan ahí nada más, hasta bautizados, y no avanzan más allá? Porque no deciden seguir al Señor. Ese es el gran tema, hermano. Muchos podemos decir y podemos tener nuestra agenda valedera, pero al final no lo seguimos a Él. Y el discipulado es seguir al Señor, es creerle al Señor, es ir aprendiendo y pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos vaya enseñando, para que a medida que vamos avanzando, vamos conociendo a Dios. Y al conocer a Dios vamos teniendo temor de Dios. Y al tener temor de Dios, vamos creciendo. Y ahí es donde de un momento a otro tú vas a experimentar el poder de Dios. Ese poder que tú no te vas a explicar. ¿Por qué lo haces? Se te va a olvidar el sueño, se te van a olvidar tus amigos, todas las agendas que no tienen valor, porque el Señor te va a hacer valorar lo que Él quiere que tú tengas. Él te va a hacer valorar qué cosa tú tienes que amar y qué cosa tienes que dejar. Es decir, te niegas a ti mismo. El mundo ya no te va a traer para nada, o muy poco. De vez en cuando pierdas tu comunión con Dios, vas a querer ir al mundo. Porque ahí, por eso dije hace un momento, la comunión con Dios. Pero a veces hay discípulos que al comienzo avanzan y caen, avanzan, hasta que llega un momento en que se identifican totalmente con el Señor. Pero ¿quién nos da eso? Es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la palabra, es la presencia de Dios con nosotros. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy contigo, dice el Señor. Esa es la garantía, amado hermano, pase lo que pase, el Señor está contigo. Van a haber momentos muy, muy hermosos, momentos muy gloriosos, de mucha bendición, increíble, inaudita. Es decir, que jamás tú pensaste que Dios te podía abrir tantas bendiciones, que lugares que tú pensabas o cosas que tú jamás podías pensar que podías llegar, llegaste, y Dios te bendice en lo espiritual, en lo intelectual, en lo moral, en lo físico, en lo económico, en todo. Pero va a haber momentos también duros, hermano, muy duros, muy duros, muy difíciles. Pero sabes una cosa, el Señor está contigo. Dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que tú recién eres un discípulo, el Señor está contigo. Y estás haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas. ¿Por qué crees que Él te ha librado de problemas? ¿No? Viene a mi mente aquí y termino a Israel el otro día, lo asaltaron, ¿no? Él mismo dice, ¿no? Lo asaltaron y ya lo tenían ya, como se dice vulgarmente, cogoteado, ¿no? Pero él agarra y comienza a gritar y el carro pierde el control y el carro agarra y se mete debajo de un tráiler, ¿no? Y no le pasa nada al carro, porque ese no era el problema no era el carro, no era la vida de Israel, ¿no? Y los delincuentes, ¿qué hacen? Al ver eso se van. ¿Quién hace esas cosas? Dios, ahí está contigo, ¿me entiendes? Ahí que yo estoy contigo. Él puede estar contigo en un quirófano, ¿me entiendes? En esa operación que el médico te ha dicho, señora o señor,
No sabemos de esto si usted sale vivo o no sale vivo. La operación es altamente riesgosa. Pero tú sabes que Él está contigo. Y todavía no ha acabado tu jornada en esta tierra. ¿Sabes una cosa? Él te va a sacar de esta condición. Y Él va a proveer todo lo que te falta. Todo. No te va a faltar nada porque Dios es un Dios de providencia. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú sigas discipulando. Que Él quiere que a través de ti los discípulos que se ganen y se conviertan para Cristo sean bautizados. Él quiere que después ese discípulo que tú has ganado y se ha bautizado, lo sigas enseñando. Enseñando lo que Jesús te ha enseñado, porque tú y yo somos discípulos de Cristo. Y sabes una cosa, tienes la garantía. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese Dios está contigo. Ese Dios quiere que tú que cumplas con la gran comisión. Ese Dios no te va a abandonar, no te va a dejar. Y si te toca partir, por eso Pablo dice en Filipenses 1:21, que dice, para mí el vivir es Cristo. La definición de un cristiano es vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, un cristiano es una persona que vive, para él el vivir es Cristo, y que él ya no vive, sino que Cristo vive en él. Y lo que vive ahora lo vive en la fe del Hijo, del cual se entregó por él en la cruz del Calvario. Ese es ser un cristiano, ¿me entiende? Ese es un discípulo, que el vivir para él es Cristo. Todo lo que hace es Cristo. Su vida gira en Cristo. Para él no hay nada si Cristo no está ahí. Ese es el discípulo. Y esa es la demanda de Dios en este tiempo, hermano. Pase lo que pase, este evangelio va a seguir su jornada. Ya sea que Cristo venga hoy o mañana o en unos cuantos años, o Cristo se demore todavía 1000 años en venir, este evangelio va a seguir ganando discípulos. Y Él nos demanda a nosotros, dice, por tanto, id. Si estás escuchando la voz de Dios, después del resucitado, el glorificado, que está hablándole en ese monte, le está diciendo, por tanto, id y haced discípulos. Y en este momento Él nos dice a nosotros, ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás discipulando en tu casa? ¿A tu familia? ¿Estás discipulando a esa persona que el Señor te ha entregado en tus manos? Que te lo ha entregado. Porque las personas que tú le ganas para Cristo, Él te la entrega en tus manos. ¿Lo estás discipulando? ¿Les estás enseñando todas las cosas que el Señor te ha enseñado? ¿Estás diciendo de que Él se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿De que tiene que dar testimonio que ya no es del mundo, que es un hijo de Dios? ¿Lo estás haciendo? Padre, te doy gracias. Padre amado, la gran comisión es una responsabilidad, es un mandato tuyo, Señor, que debe ser realmente nuestro deleite, que debe ser nuestro deleite, que debe ser aquello que nos da confort, aquello que nos da seguridad, aquello que nos da confianza, si lo estamos haciendo, primeramente, siendo discípulos tuyos, Señor. Siendo discípulos tuyos, enseñables, obedientes, sumisos, humildes. Oh, Shamasaya. Pobres en espíritu, que se niegan a sí mismos, que toman su cruz cada día. Oh Padre, para poder ser discípulo, hacer discípulo, primero tenemos que ser discípulos y tú te estás encargando de hacernos discípulos, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, y a no entender que esto es una opción. Si queremos tener la seguridad que tenemos la vida eterna, Señor, tenemos que hacer discípulos. Tenemos que enseñarles a ellos a que se bauticen y enseñarles las cosas que hemos aprendido también, que tú nos enseñas. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios.